Apreciados jóvenes, en esta oportunidad vamos a tener que desarrollar el tema acerca del mercado de bienes y el modelo IS. El mercado de bienes es aquel en el que se compran y se venden bienes y servicios. Este mercado nos va a permitir analizar cómo se determina en una economía el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo. En este corto plazo, vamos a suponer que el nivel de producción de equilibrio viene determinado por la demanda. Es decir, las empresas producirán todos aquellos que sean demandados. Es la hipótesis que utiliza una de las principales escuelas de economía, vale decir la escuela keynesiana. Es decir, la demanda agregada, que es equivalente al Producto Interno Bruto, se define entonces en una ecuación macroeconómica. El ingreso es igual al consumo más inversión más los gastos públicos más las exportaciones netas. Vamos a analizar ahora cómo se comportan los distintos componentes y resumiendo tenemos el consumo. El consumo depende de diferentes factores, pero su principal dependencia es con el nivel de renta. Y aquí tenemos en la gráfica el consumo, ¿no?, que va a depender del nivel de renta. Entonces, si la renta aumenta, el consumo también aumenta. Y si la renta baja, el consumo baja. Es decir, aquí en esta relación de gráfico tenemos que si el consumo aumenta, la renta aumenta. O la renta disminuye, el consumo disminuye también. Eso es lo que quiere decir. Parece lógico que si las personas tienen más dinero, entonces para gastar consuman más. Y si tienen menos dinero, consuman menos. ¿A quién no le ocurre esto? ¿No? Es la pregunta que podemos hacernos. A partir de esta relación, podemos expresar la función de consumo, que es la que determina el volumen de consumo para cada nivel de renta disponible. Va a decir que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más A multiplicado por Y, donde A significa que el coeficiente, es decir, aquí vamos a explicar. La C significa el consumo realizado y el C sub 0 es el consumo autónomo, aquel que se realiza aunque no haya ingresos, es el consumo de supervivencia. Algo hay que comer, alguna ropa hay que tener, que se financia con ahorros o con las ayudas. Entonces tenemos una ecuación matemática del consumo. Y la A es la pendiente de la curva. Se le denomina también propensión marginal a consumir, ¿no?, PMC, y indica el porcentaje que se destina al consumo cuando aumenta la renta. A toma valores entre 0 y 1. Cuando aumenta la renta, una parte se destina al consumo y la otra parte al ahorro. A además significa que sea igual a 0. Si cualquier incremento de renta se destinara en su totalidad al ahorro, entonces tomaría valor 1. Si dicho incremento se destinara en su totalidad al consumo. Y es la cantidad demandada o la demanda agregada o la renta disponible. Bien. 2. La inversión. La inversión incluye tanto la compra de nuevos elementos para incorporar a la estructura productiva de las empresas, como serían las maquinarias, los ordenadores, los automóviles, las instalaciones, como los incrementos de las existencias en el almacén, vale decir inversión en stock. La inversión está relacionada fundamentalmente entonces con dos variables: el nivel de renta. Si aumenta la renta, aumenta la inversión. Se dispone de mayor capacidad para financiar nuevos proyectos. Y si disminuye la renta, también disminuye la inversión. Es una relación directa. El tipo de interés, básicamente, tiene que ver, es una relación inversa. Si aumenta los tipos de interés, disminuye la inversión. Resulta más caro financiar los nuevos proyectos, por lo que se descartarán lo que ofrecen menores rentabilidades. Es decir, disminuirá el número de proyectos de inversión cuya rentabilidad sea lo suficientemente atractiva como para llevarlos a cabo. Y si disminuyen los tipos de interés, entonces aumenta la inversión. Es más barato endeudarse
para acometer nuevos proyectos. También influye en gran medida un factor de carácter psicológico, las expectativas empresariales, aunque es difícilmente cuantificable. La curva tiene pendiente negativa, es decir, la curva de inversión. Aquí tenemos la curva de inversión, el tipo de interés y la inversión, que tiene o guarda una relación inversa. Entonces tenemos lo siguiente: relación inversa entre la inversión y los tipos de interés. Vamos a analizar ahora cómo funciona esta curva. Las variaciones del tipo de interés producen movimientos a lo largo de la curva de inversión, mientras que las variaciones en el nivel de la renta originan desplazamientos de la curva de inversión. Entonces, si aumenta la renta, la curva se desplaza hacia la derecha. Para un tipo de interés determinado, la inversión será mayor. Vamos a analizar ahora cómo funciona esta curva. Veamos aquí, la tasa de interés, inversión. La tasa de interés, inversión. Y esta es la curva de inversión. Si disminuye la renta, la curva se desplaza hacia la izquierda. Para un tipo de interés determinado, la inversión será menor. Entonces, esta figura nos ilustra que tiene una relación directa entre el tipo de interés y la inversión. A bajos tasas de interés habrá mayor inversión, por lo tanto, habrá mayor renta que generar. 3. Veamos ahora el gasto público y el comercio exterior, que serían exportaciones menos importaciones, la última parte. A efectos de simplificación, que falta nos hace, vamos a considerar ambos términos fijos. No obstante, en el caso del gasto público existe una relación directa con el nivel de renta. Si aumenta la renta, aumentan los impuestos, por lo que el Estado recauda más y pueden gastar más en obras públicas. Veamos ahora las curvas. Vamos a suponer que el mercado de bienes se encuentra en el punto de equilibrio, en el punto A, aquí. Aquí tenemos la oferta de bienes y aquí tenemos la curva de la demanda de bienes. Y de buenas a primeras suben los tipos de interés, ¿no? Suben los tipos de interés. Entonces, ¿qué significa? Disminuye la inversión y por lo tanto la demanda. Esto se traduce en que la curva de demanda de bienes y servicios se desplaza hacia abajo. El nuevo punto de equilibrio sería entonces el punto B, ¿no? Que se disminuiría. Bien. La otra gráfica nos ilustra lo siguiente: si disminuyen los tipos de interés, ¿no? Si disminuyen los tipos de interés, ocurrirá lo contrario, aunque aumenta la inversión y por tanto la demanda. La curva de demanda se desplazará hacia arriba y el nuevo punto de equilibrio será el punto C, ¿no? Que aquí no se ilustra, pero ya por deducción lógica sabemos. Se observa por tanto que subidas del tipo de interés desplazan hacia abajo el punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, mientras que bajadas del tipo de interés lo desplazan hacia arriba. Si representamos en una curva tipo de interés, ¿no?, esta relación entre cantidad demandada, equilibrio y el tipo de interés, obtendremos la curva IS, y justamente aquí obtenemos la curva IS. Esta vendría a ser la curva IS. Dado un tipo de interés y la cantidad demandada es Y sub 0. Entonces tenemos lo siguiente: la curva IS, que esta es la curva IS, representa por lo tanto puntos en los que a cada tipo de interés le corresponde una demanda de equilibrio. Veamos ahora, continuamos con las curvas. Para construir la curva IS, partimos de que la inversión depende de la tasa de interés. Entonces la inversión va a estar en función de la tasa de interés. Y gráficamente aquí tenemos la tasa de interés, ¿no?, y en el eje X la inversión. Y tenemos la curva de IS para ilustrar. Igualmente en este lado. Gráficamente entonces tenemos de esa forma. Existe entonces una relación entre la tasa de interés y la inversión, una relación inversa. A mayor tasa de interés, menor inversión y viceversa. Usando como instrumento el aspa keynesiana podemos deducir entonces la curva IS. El razonamiento es el siguiente para este caso. Un aumento del tipo de interés reduce la inversión.
lo que significa que en el ASPA keynesiano el gasto planeado es desplazado en sentido descendente y reduce el ingreso o producción. Esta relación se puede expresar relacionando directamente la tasa de interés con el nivel de ingreso, la curva IS que va a generarse aquí. Por lo tanto, esta curva IS resume la relación entre el tipo de interés y el nivel de ingresos resultantes. Cuanto más alto es el nivel de interés, menor será el plan o el nivel de inversión planeada, y por lo tanto habrá menos o menor nivel de inversión al respecto. Los cambios en la oferta en la curva de IS y la política fiscal: un aumento en el gasto del gobierno o una reducción de impuestos desplazará la curva IS hacia afuera, vale decir hacia la derecha. Una reducción en el gasto de gobierno o un aumento en el nivel de impuestos desplazará la curva hacia la izquierda. Aquí vemos que se desplaza hacia la izquierda. Entonces, esta curva representa la curva IS, la curva IS. ¿Y cómo es que esa curva IS se desplaza hacia la derecha y en qué casos hacia la izquierda? Bien, jóvenes, tenemos un ejemplo práctico donde dice mercado de bienes y servicios. La ecuación de consumo está dada por aquí: la inversión, el gasto público, los impuestos y el ingreso disponible sabemos que es ingreso menos impuesto. Luego tenemos aquí los mismos datos y damos solución: el equilibrio de mercado de bienes y servicios. Y la producción estará en función entonces al consumo más inversión más gasto público. Entonces consumo es 150, aquí viene 150, más 0.85 del ingreso disponible, más 100 que vendría a ser 100 menos 900 tasa de interés más 600. Entonces se deduce. Resolviendo esta ecuación y reemplazando valores, tenemos que el ingreso el ingreso es igual a 590 menos 550, ¿no?, multiplicado por tasa de interés dividido entre 0.15. Entonces eso viene a constituir la curva de demanda, no, la curva IS. Jóvenes, hemos terminado nuestra sesión de clase y aquí tenemos la práctica calificada número 12. Buscar de internet 2 o 3 ejemplos de mercado de bienes y servicios y el equilibrio de mercado de bienes y servicios. Luego analizar, explicar e interpretar los resultados. En otros términos, van a buscar unos ejemplos similares a esto y lo resuelven y luego calculan el ingreso y de esa forma podemos ir graficando. Entonces estamos en este momento desarrollando el mercado de bienes y la curva IS o el modelo IS. Jóvenes, muchas gracias. Hemos terminado nuestra sesión de clase y la práctica calificada número 12 que tienen que desarrollar.